Un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Angie Ramírez. El día de hoy les voy a hablar acerca de las etapas del desarrollo humano. La primera etapa del desarrollo humano tenemos la fase prenatal o embarazo, es decir, también conocida como fase intrauterina, donde tiene lugar, es decir, la matriz es la madre. Por lo general, las características de la fase prenatal, es decir, en el embarazo, duran 9 meses. 38 semanas, lo que comprende también a tres fases importantes y distintas. Tenemos la fase germinal o cigoto, donde el óvulo es fecundado por un espermatozoide. Y además tenemos la fase embrionaria, donde las capas del embrión empiezan a multiplicarse. Es decir, ya comienzan a a formarse los tejidos en el feto. La fase fetal, aquí en cambio, es cuando el embrión comienza a ya se considera un feto, y a continuación se desarrolla hasta el final de su embarazo, es decir, ya se desarrolla en un ambiente materno, es decir, en un útero materno. Como siguiente fase tenemos la etapa de la infancia, que es de los 0 a 6 años. Su característica importante, principal, son que el infante aprende a alimentarse. Como podemos ver en la imagen, una niña está comiendo. También a caminar. Ahí como vemos en la imagen, comienzan a caminar, ya a dar sus primeros pasos al hablar. Incluso tienen las nociones básicas por la lectura. Ya les llama la atención la lectura y la escritura. Asimismo, hacer travesuras. Además en esto, interactúan mucho también cuando es la actividad física y dan sus primeros desplazamientos de forma autónoma, es decir, por sí solos. Y ya comienzan a comer alimentos sólidos. La etapa de la niñez de la etapa de la niñez de 6 a 12 años, su característica principal es que desarrollan varias habilidades conectivas. La evolución de las habilidades para la lectura, así también el aprendizaje formal en la escuela, es decir, ya les llama la atención lo que es la educación en la escuela. Y asimismo es un periodo de mucha interacción en el que comienzan a formarse los primeros vínculos fuera del hogar. Es decir, ya comienzan a tener interacción social con los demás, es decir, con compañeros, no solo con la familia, sino también con amigos, incluso el docente. La etapa 4, la etapa de la adolescencia, tenemos que dura desde los 12 a 20 años. Esta es una etapa muy conocida como quien dice la etapa del diamante. Eh, la característica importante es que tenemos dos tipos de adolescencia. La adolescencia temprana de 12 a 15 años, que se caracteriza por los cambios corporales hormonales. En cambio, la adolescencia tardía que dura de los 15 a los 20 años, se llama ya el proceso de maduración sexual y adolescencia que se prepara para la adultez. Aquí en esta etapa de adolescencia comienzan ya el aumento de estatura. Unos son más grandes, otros son más pequeños, cambios de peso y talla, unos son delgados, otros son más gorditos o más rellenitos, aparición de vello corporal y asimismo el crecimiento mamario de las mujeres y inicio de la menstruación. En el hombre eh, tiene la primera eyaculación, asimismo también cambios de voz, también tiene que ver también con la tendencia de aislamiento en el núcleo familiar, es decir, ya se aíslan también un poco. La etapa 5, que tenemos la juventud de los 20 a 25 años, la característica es que ellos ya buscan una autonomía independiente financiera de los padres. Asimismo, las capacidades físicas y atléticas aumentan, es decir, ya les llama la atención. Ellos quieren generar también incluso sus propios ingresos y sentarse a la base de la vida adulta. La capacidad de reproducción llega a su pico máximo. Pasan el pensamiento dualista al pensamiento relativista, es decir, ya comienzan a tener mayor conciencia y asimismo las capacidades físicas aumentan y incluso el cuerpo ya acumula grasa, ya tienen un mayor crecimiento en su cuerpo, es decir, quieren ir al gimnasio, quieren correr, entre otros. La adultez, en cambio, que dura de los 25 a 60 años, tenemos tres etapas importantes también dentro de es decir, las subetapas. La adultez joven, que es de los 25 a 40 años, aquí también es la etapa donde idealmente se procrea, ya que las personas están en plenitud de su capacidad reproductiva y la madurez emocional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el adulto joven se procrea, es decir, ellos tienen una madurez ya un poco más de tomar decisiones, afrontar cambios distintos. La adultez intermedia de 40 a 50 años, en cambio, llegan los cambios hormonales.
ya le conocemos aquí como quien dice la menopausia, lo que les da. Y asimismo la andropausia en hombres. La adultez tardía, en cambio de los 50 a 60 años, ya se inicia el proceso de jubilación y una vida más tranquila, es decir, una vida más serena. Según especialistas, indican que la adultez tardía de 50 a 60 años ya es la vida, ya es la etapa donde ellos descansan. La adultez de 25 a 60 años. Aquí tenemos lo que es el clima, el conocido los síntomas de la menopausia, conocido también como climaterio en las mujeres. Ellos lo que les dan las mujeres dentro de esa edad de 25 a 60 años es sofocos, irritabilidad, cambios de humor, hormigueos, calambres, dolores musculares, articulaciones, incluso disminución del apetito sexual. Asimismo, tienen el cambio de peso de talla, disminución y aparición de canas, ya, y líneas expresivas, es decir, la cara ya comienza a tener expresión. Pérdida de la masa ósea y muscular, es decir, la masa muscular comienza como quien dice a decaer, comienza así a caerse. En la ancianidad o vejez es la edad de los 60 años en adelante, es decir, la edad de los abuelitos. La característica principal, las características principales son la expresión facial cambia y se acumula el cartílago en la cara, carece en la nariz y se alargan las ojeras, es decir, ya comenzamos a tener ojeras más largas, es decir, nos llegan hasta aquí. Y asimismo la altura disminuye, es decir, ya nos comenzamos como quien dice a jorobarnos un poquito por el deterioro de los discos vertebrales, ya nos duele los huesitos, los brazos, la columna, todo. Asimismo, se debilitan los músculos de la espalda, es decir, ya comenzamos a andar así como quien dice encogidos. Más propenso a accidentes, eso somos propensos ya si llegamos a esta edad de 60 años adelante, debido a que tenemos problemas de equilibrio. Vamos caminando por un lado hacia la sala y tenemos un accidente, nos caemos. Entonces se nos puede quebrar un huesito, se nos puede, incluso podemos tener hasta la muerte. También tenemos que conocer que tenemos problemas auditivos, ya se agudizan, ya no escuchamos bonito. Incluso necesitamos luz, necesitamos lentes para poder ver. Esa es una característica del ancianato de la vejez en los 60 años. Asimismo, las córneas, es decir, en los ojos, ya comenzamos a ver algo muy pequeño, como una luz nomás, ya no vemos. Y asimismo, es decir, el viejo le da más importancia al tiempo, al pasado, que al presente, al futuro. Eso podemos decir en cuanto a la anciandad. Luego de eso tenemos en conclusión que la etapa del desarrollo humano se clasifica en 7. Fase prenatal, formación, una sola palabra, la fase 2 infancia o crecimiento, la fase 3 niñez, desarrollo, la fase 4 adolescencia, cambios, 5 juventud, autonomía, la 6 adultez, madurez y la 7 que es la vejez de la sabiduría. Eso es todo. Gracias.